Buenas navegantes y buscadores, bienvenidos a Hablando de Espiritualidad. Bueno, dentro de poquito es Halloween, al menos en este momento en el que estoy grabando el podcast, en octubre de 2023. Y creo que es un buen momento para hablar de un tema que me parece interesante y bastante importante, porque es algo cotidiano, un poco en nuestra vida, y es qué ocurre a nivel energético cuando vemos películas de terror, cuando vamos al cine, por ejemplo, a ver una película que nos angustia, que nos da pánico, que nos da miedo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre a nivel energético en este aspecto? Y en esto tiene que ver mucho Halloween, porque al final Halloween se ha convertido en una festividad donde está muy conectada al miedo, al terror, a la muerte en su mal aspecto realmente, ¿no? Porque al final la muerte como tal no existe, simplemente pasamos a otro estado de conciencia, a otros planos. Pero bueno, en el formato en el que lo hemos cogido a nivel social tiene que ver más bien con la muerte como su aspecto negativo, ¿no? Como un poco más grotesco, ¿no? De calaveras, de sangre, no sé, la típica mujer con la cabeza cortada, ¿no? Este tipo de cosas. Entonces, ¿qué hay de inofensivo y qué no en esto? Me parece un tema muy interesante a tratar ahora, porque al final pienso que la información es poder y con esa información luego podemos saber qué hacer, qué no hacer y tomar medidas según y en función también de cómo nos afecte. Así que bueno, vamos a hablar un poco en términos de vibración. Y como vamos a hablar en términos de vibración, me gustaría antes explicar algo que me parece muy importante para que podáis entender cómo funciona el tema de la vibración. Voy a ser muy breve, no me voy a enrollar mucho en esto, pero sí que quiero matizar un poco. Para mí me gusta explicar la diferencia vibratoria, me gusta compararla con la distancia material, lo que nosotros conocemos como distancia, ¿no? Pues si estás a 1 metro de una persona estás cerca y si estás a 30 kilómetros estás lejos y si estás a 300 kilómetros pues más todavía, ¿no? Entonces, si cogemos un punto A y un punto B, a mayor diferencia vibratoria que haya, mayor distancia hay entre ellos, es decir, más difícil es que se comuniquen y más difícil es que estén en contacto uno con el otro. ¿De acuerdo? Con lo cual quiere decir que si el punto A está vibrando en miedo y el punto B está vibrando en amor, es muy difícil que coincidan y se vean o lleguen el uno al otro. ¿De acuerdo? Hasta ahí creo que queda bastante claro. Si no, me preguntáis por Instagram. Pero bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre cuando nosotros, por ejemplo, vemos una película de terror? Bueno, pues ocurren varias cosas. La primera que ocurre es que conectamos con la energía del miedo. A mayor miedo pasemos, obviamente cuanto más miedoso seas, peor va a ser, porque más miedo vas a tener y más vas a vibrar en esa sintonía. Entonces, ¿qué pasa? Que automáticamente tengas como tengas la vibración, la bajas a ese nivel, al del miedo, al del pánico, la angustia, la tensión, y eso te conecta con esa vibración. ¿Qué pasa? Que al bajar tú la vibración hay acceso a ti desde las entidades de baja vibración, es decir, todo lo que se está moviendo y vibrando en ese plano bajo tiene fácil acceso a ti. ¿De acuerdo? Con lo cual es mucho más fácil la parasitación. Digo parasitación porque es lo más conocido que se suele escuchar, pero al final es que cojamos o enganchemos entidades de baja vibración o energías de baja vibración. ¿De acuerdo? Para que nos entendamos un poco a términos generales. Entonces, esto es lo primero que ocurre. Que nuestra vibración baja y nos sintonizamos con ella, con las consecuencias que tiene esto. Nuestro cerebro, además, no diferencia entre lo que es real y lo que no. Es decir, nosotros cuando estamos, por ejemplo, rememorando en nuestra mente un acontecimiento triste, o sea, tu cuerpo reacciona
físicamente como si eso fuera real. Y depende, ¿no? La cantidad de concentración que pongamos en ello. No sé si os ha pasado, a mí me ha pasado alguna vez de pensar en algo o algo que ni siquiera ha ocurrido y caérseme las lágrimas e incluso ponerme a llorar, ¿no? Y de repente decir, joder, Olga, es que si esto no ha ocurrido, ¿no? O ya pasó hace mucho tiempo. Conectas con eso. Tu cerebro no entiende que lo que estás, no diferencia entre lo que piensas ahora con lo que te está ocurriendo y con lo que te inventas en tu mente, viendo una película, por ejemplo, de terror o cualquier otra cosa. Con lo cual reacciona tanto a nivel psicológico, físico y energético como si fuera así. ¿Esto qué conlleva? Pues niveles de cortisol alto, vibración negativa o vibración muy baja y que pues nos podamos parasitar, porque aquí nos vamos a centrar en el aspecto energético, pues que nos podamos parasitar de una forma pues bastante fácil. Las personas que son sensibles lo van a notar más que las personas que no son sensibles y hay personas que tienen más facilidad para coger que otras, pero al final esta es la energía que se envuelve. ¿Qué pasa además de esto? Que no solo bajamos la vibración y nos conectamos con ese miedo, sino que además también nos conectamos con el inconsciente colectivo de lo que estemos viendo. Y ahora voy a ir un poco más allá sobre qué es el inconsciente colectivo en este aspecto, ¿no? A nivel energético. Que bueno, los que habéis hecho conmigo el curso de canalización y estáis escuchando esto, pues ya lo sabéis, pero los que no, os lo voy a explicar. Voy a poner un ejemplo que sea bastante fácil. Una película, por ejemplo, ya que estamos hablando de esto, tiene su propio inconsciente colectivo, es decir, todas las personas que han hecho esa película y que están viendo esa película, todos esos sentimientos que tienen se evocan, ¿vale? Se concentran en esa película. Es decir, es como si esa película fuera una cajita con la concentración de todas las energías de todas las personas que han hecho y han compuesto esa película y de todas las personas que la han visto. Por lo tanto, cuando nosotros vemos esa película nos conectamos a esa cajita metafórica obviamente, donde están todas esas emociones ahí dentro. Entonces chupamos de esa energía, que al final es energía de baja vibración porque estamos hablando de películas que evocan el miedo y este tipo de emociones, ¿no? La angustia, etcétera. ¿Qué es lo que pasa? Que no solo nos conectamos a esa cajita, sino que hay una cajita superior. Esto es como una especie de jerarquía, vamos a decir, una especie de pirámide invertida. Vamos a imaginarlo de esta manera. Imaginaros que la película trata sobre, ahora no que está otra vez un poco como de moda, sobre el exorcista, ¿vale? Entonces, encima de lo que es esa entidad, vamos a llamarla entidad o cajita, como queráis, que es esa película, por encima de esa cajita hay una caja más grande que engloba todo lo que tiene que ver con todas las películas que van sobre ese tema. Y todas esas películas y todas las personas que lo han visto y todas las personas que lo han realizado forman, toda esa energía que se evoca ahí, forman una caja más grande que está sobre esta. Y esa cajita pequeña está conectada a esa más grande. Por lo tanto, nosotros también nos conectamos a esa cajita más grande. Pero ¿qué es lo que pasa? Que sobre esa caja, aquí parezco yo la señora de las cajas, sobre esa caja hay otra caja más grande que está todo lo que tiene que ver con los exorcismos. Es decir, Vaticano, cosas reales, ya no solo películas, no solo ciencia ficción, o sea, todo lo real que hay sobre eso está ahí también. Con lo cual nos estamos conectando a varios inconscientes colectivos que tienen energía de baja vibración. Esto afecta nuestra vibración, no solo bajándola, sino en las personas más sensibles, incluso mermándola de tal forma que esas personas luego no se encuentren bien. Tengan la vibración tan bajita que su sistema energético se debilita y las personas más sensibles se pueden debilitar viendo este tipo de películas. Yo hace ya años que no las veo, como os decía, pero que si un día tengo que ver alguna porque estamos en familia, pues luego me hago una limpieza energética y ya está. Sí que es importante saberlo, que si un día vemos una película o somos aficionados y las vemos, lo conveniente es hacer luego una limpieza energética después de ver una película de terror. Yo voy a comentar, porque siempre me gusta un poco ejemplificar, pues en mi caso personal, yo hace muchos años me di cuenta de que bueno, otras cosas también me bajaban la vibración, pero una de ellas eran las películas de terror, porque yo era súper aficionada.
Yo era de estas personas que me encantaba ver una película y empezar, ay, no, esto es mentira, porque cuando un espíritu tal no hace ni esto ni esto, y eso no se puede hacer si no no sé cuánto, y eso no sé quinto es tal. O, uy, sí, esta película la ha hecho alguien que sabe, porque esto es real, porque esto sí que pasa así, porque tal. Me gustaba mucho analizar las películas, ¿no? Y ver que si estaban basadas un poco como en la realidad o no, aunque al final casi todas las películas pues las decoran, ¿no? Bastante, unas más que otras, pero suelen estar en general bastante decoradas. Bueno, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que bueno, pues yo me daba cuenta de que por las noches, claro, es que encima yo veía las películas normalmente por la noche, que era ya cuando, claro, había terminado todo y tal, y tenía tiempo. O sea que además más INRI antes de irme a dormir. Así, que la ignorancia es muy atrevida. Entonces, ¿qué me pasaba? Que yo desde siempre hago viajes astrales de forma natural, sin ser intencionadas, y claro, que hay muchas veces que aunque no quiera, pues salgo de mi cuerpo. ¿Y qué pasa? Que como estaba vibrando bajo, pues ¿a dónde iba? Pues a planos de baja vibración. Y pasaba unas noches, o sea, es que veía unas cosas. Y bueno, y a veces de tener visitas, ¿eh? De tener visitas en mi habitación que ojo, que dejaban a las películas de terror a la altura del betún. Y entonces llegó un momento en el que empecé a relacionar y dije, ostras, es que yo me doy cuenta que cuando llevo una temporada viendo más series, ¿no? O viendo más películas de terror, bajo más al viejo, al viejo, al bajo astral. Y entonces dije, bueno, pues voy a dejar de ver películas de terror a ver qué pasa. Pues efectivamente, o sea, la vibración sube, o sea, sube muchísimo, o al menos no baja, ¿no? En ese aspecto ni a esas horas, que además es muy importante antes de dormir que tengamos la vibración lo mejor posible. Entonces ahí fue cuando dije, bueno, pues yo tengo que dejar de ver este tipo de películas, tengo que dejar de ver películas que me provoquen ansiedad, ya no solo de miedo, ¿no? Sino películas que me puedan provocar malestar, ¿no? De cuerpo. Yo, por ejemplo, todas las que tienen que ver con guerras, con el niño del pijama rayas, o sea, bueno, es que yo creo que me tiré 3 días llorando. Entonces, como a mí me toca mucho emocionalmente, personalmente, pues son películas que decido no ver para no bajar mi vibración de esta forma y no ser atacada por, bueno, pues por energías de baja vibración en este aspecto. Entonces, ¿qué pasa? Que esto no se queda aquí solo, que aquí yo quería ahondar más. Vamos a rizar un poco más el rizo, como me gusta rizar el rizo a mí. ¿Qué pasa? Que si tú te conectas a la película, al inconsciente colectivo de la película, al inconsciente del inconsciente del inconsciente, que ya imaginaros ahí toda la carga que hay, pero además tú te vas al cine a ver una película y están todos, vas a poner que son 30 personas en la sala, 30 personas a la vez, ya no te digo si son más, conectados a ese inconsciente colectivo y proyectando una cantidad muy grande de energía. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que se abren lo que se llaman portales energéticos. Y voy a matizar, porque a mí nunca me ha gustado la palabra portal energético como tal. ¿Qué es un portal energético? Es un punto determinado donde se concentra muchísima energía, que puede ser de una vibración u otra, ¿vale? Pero muchísima energía, ejerciendo fuerza entre planos y acercándolos entre comillas entre ellos, produciendo que haya una atracción de energías de la vibración que se esté emitiendo en ese momento, ¿vale? ¿Qué es lo que quiere decir? Que en ese momento si hay muchas personas proyectando esa energía de miedo todas juntas en una sala cerrada, se está concentrando muchísima energía con la vibración del miedo. Por lo tanto, empiezan a acudir entidades y energías de baja vibración que terminan parasitando a una gran parte de las personas, unos más, menos, depende de su sensibilidad, etcétera, ¿no? Ahí no entraremos porque eso es un tema muy amplio, pero un poco para que se entienda. Entonces, como recomendación, pues yo recomiendo no conectar con este tipo de energía, ¿no? Pero bueno, si eres aficionado, no te preocupes. Si te encanta y no puedes dejar las películas de miedo, no te preocupes. Aprende a limpiarte energéticamente y ya está. Si tú sabes limpiarte energéticamente y subirte la vibración, pues bueno, pues después de verla lo haces. Yo, como os decía, pues si algún día pues toda la familia decide ver una película que da un poco más de yuyu,
pues yo luego me limpio, me subo la vibración, que esto inconscientemente lo hace mucha gente, lo de subirse la vibración. ¿No habéis oído nunca a nadie? Seguro que alguno de los que me escucháis os pasa, que veis una película de miedo y estáis, que madre mía, estáis ahí, ¿no? Con esa ansiedad y dices, yo ahora no me puedo ir a dormir así, yo me voy a poner una película de risa ahora, ¿no? Y os ponéis una película de risa, de amor, de algo que te sube la vibración. Inconscientemente sabéis que no os podéis ir con esa vibración tan baja y os ponéis una película de risa o de algo porque eso lo que hace es que os sube la vibración. Vosotros pensáis, bueno, así se me olvida la película. No, sube la vibración. Entonces te encuentras mejor. Al final, la baja vibración te puede hacer incluso pues que tengas ansiedad. Luego, ¿qué es lo que pasa? Que normalmente recreas escenas en tu mente y eso hace que sigas generando esa energía y que sigas bajando tu vibración. Con lo que esto conlleva, ¿no? Por eso es muy importante, creo que seamos conscientes de lo que implica para que, oye, pues luego seamos consecuentes y pues hagamos lo que tengamos que hacer y como queramos, ¿no? Cada uno sea libre, pero siempre con información. ¿Qué es lo que pasa en Halloween? Bueno, pues que al final nos reunimos mucha gente en fiestas, en sitios con disfraces que evocan y están conectados al inconsciente colectivo de asesinatos, al inconsciente colectivo de personas descuartizadas, etcétera, porque la verdad es que se ha convertido en algo bastante macabro. O sea, no es una fiesta en la que se venere algo, no es una fiesta, no, es una fiesta donde a veces parece un poco, ¿no? A ver quién tiene el disfraz más macabro, ¿no? Caras abiertas, cerebros colgando, pues este tipo de cosas, ¿no? Al final esta vibración se mueve y cuando estamos en esta época, ahora en Halloween, en general, baja, o Mabón, si queréis llamarlo, baja la vibración bastante. Yo, por ejemplo, lo noto alrededor que la vibración es más espesa, es más densa, así la siento yo, ¿no? Como más espesa, más densa. Y sí que es verdad que si te mueves al final en este entorno, pues estás conectado a este tipo de cosas. Entonces, creo que es importante ser conscientes al menos de que esto ocurre y de que es importante que si lo hacemos o estamos en este tipo de cosas, pues tengamos herramientas como por ejemplo saber limpiarnos. Y bueno, voy a comentar algunas cosas que creo que seguro habréis oído más de alguno y es hasta qué punto nos puede afectar este tipo de cosas. Pues seguro que más de alguno habréis oído que hay películas de terror que se han hecho, se han estrenado, se han producido y que luego pues han muerto personas del rodaje, actores, han tenido accidentes extraños, les han ocurrido cosas extrañas. Y esto al final viene a ser lo mismo. Cuando se está haciendo un rodaje de una película de terror, va a depender mucho de las personas que hay allí, ¿no? Y de lo que conecten o de lo que se metan en el papel. Pero al final literalmente estás manifestando, es decir, tú estás manifestar no es más que vivir o hacer las cosas como si ocurrieran de verdad, y ya sabemos que los actores, al menos los buenos, o sea, se meten totalmente en el personaje y viven, ¿no? De una manera muy real todo lo que están grabando en ese rodaje. Entonces no es que solo se conecten a esa energía con lo que conlleva, sino que además están manifestando este tipo de cosas porque están viviéndolo como si fuera real. Entonces muchas veces eso hace que este tipo de cosas aparezcan en los rodajes y se puedan producir este tipo de incidentes. Obviamente esto no es en la mayor parte de los casos, pero sí que es verdad que esto ha sucedido. Podéis entrar en internet y buscarlo, encontraréis varias películas en las que ha sucedido esto o han sucedido cosas extrañas, incluso películas que han hecho algunos actores en los que interpretaban a personas muertas que han sido ejecutadas, cosas así. Es que me estoy acordando de una película, pero es que no me acuerdo ahora del nombre, no me acuerdo de cómo se llamaba, si no lo diría. Pero de decir que sentían la presencia de ese propio espíritu, de esa alma, mientras estaban, incluso sentían como si estuvieran a través de ellos. Y es muy probable que fuera así, ¿no? Que de alguna forma entraran en su sistema energético y se manifestaran de alguna forma a través de ellos. Entonces yo, por ejemplo, si fuera actriz, o sea, jamás haría una película de terror, no se me ocurriría en la vida,
porque pues puede conllevar este tipo de consecuencias. Y bueno, ya lo vemos en la vida real que este tipo de cosas pasan. Esto ya parece una película de terror, ¿no? Estoy aquí hablando ya de gente que ha muerto, ¿no? Después de haber rodado una película, de este tipo de cosas, pero es cierto que esto ocurre. De hecho, hay muchos actores que después de hacer este tipo de películas van a especialistas a que los limpien y los reequilibren, que de esto poco se habla y existe mucho. Entonces, la información es poder. En vuestra mano y en vuestro poder está el subir o bajar vuestra vibración y bueno, espero sobre todo que os sea de utilidad, que lo paséis bien, ¿no? Que al final los días pues festivos y de celebrar con amigos pues siempre son divertidos, pero siempre pues hagámoslo desde la mejor vibración posible y de la forma más sana posible. Así que espero que os sea de utilidad y como siempre estaré encantada de escuchar vuestras experiencias y cualquier dudilla pues podéis escribirme en Instagram. Mi cuenta es @hablando_de_espiritualidad y podéis escucharlo poniendo Hablando de Espiritualidad en cualquiera de estas plataformas: Spotify, YouTube, iVoox, Amazon Music, Apple Podcast, Google Podcast, Radio Public también. Así que nada, hasta el próximo capítulo. Un abrazo enorme.